Vamos a crear un proyecto Angular, pero primero necesitamos la herramienta CLI de Angular. Para instalarla es fácil, ¿vale? Instalamos npm install -g. Tenemos que instalarla globalmente en el sistema, esto es muy importante. Angular CLI, ¿vale? Esto nos va a instalar por defecto la última versión y bueno, no debería tardar mucho. Ya tenemos instalada la librería y ahora para comprobarlo ponemos el comando ng, ponemos gel y aquí tenemos todos los comandos que tenemos disponibles, todas las opciones, mejor dicho, que tenemos disponible con el comando. Nosotros vamos a utilizar ng-new, ¿vale? Que para crearnos un proyecto, entonces escribimos ng-new, decimos el nombre del proyecto, ponemos sample project y aquí podemos añadir una opción que yo la uso mucho, que es indicarle el directorio actual, directory, y ponemos un punto y le decimos que queremos que nos inicialice el proyecto en el directorio actual. Esto es importante porque muchas veces creamos la carpeta manualmente y si no lo indicamos nos crea una carpeta con el nombre del proyecto dentro de la carpeta que ya habíamos creado nosotros para el scaffolding del proyecto. Entonces se lo indicamos y lo crearía en el mismo directorio. El asistente nos hace una pregunta si queremos añadir Angular Routing. Angular Routing es un módulo que se encarga de todo, digamos, de toda la gestión de enrutamiento dentro del proyecto, siempre y cuando queramos hacer una aplicación SPA. En la mayoría de los casos yo lo añado personalmente, es más probable que lo tengamos que añadir a que no, así que yo en este ejemplo lo voy a añadir. ¿Vale? Y nos pregunta el tipo de preprocesador de hoja de estilo que queremos. En este caso, por ejemplo, yo uso siempre SCSS. ¿Vale? Una vez que termina el proceso de instalación, es bastante probable que nos encontremos estos warnings si estamos en Windows, donde Git se nos queja de que el tipo de tratamiento, ¿no?, del salto de línea en los ficheros de texto, que es LF, se ha reemplazado por CRLF. Porque se ve que por defecto aplica LF, que es para sistemas Unix, y bueno, más adelante lo cambiará por CRLF, que es el tipo que se utiliza para Windows. Así que no hay que hacerle mucho caso a esto, ¿vale? El propio Git se encargaría de modificarlo si tuviésemos que hacer cambios. Ya digo que por defecto, que decir queda que el asistente de Angular CLI ya nos crea el repositorio Git, ¿vale? Cuando creamos el proyecto por defecto. Este sería el scaffolding que nos ha creado. Aquí estaría el proyecto. Por defecto nos queda un readme donde nos explica pues, los comandos básicos en un proyecto Angular, que sería ngserve para crear el servidor local, generate component para crear un componente, ngbuild para transpirar el proyecto JavaScript, para crear los bundles y si cuando queramos ponerlo en producción. Tenemos aquí ngtest para ejecutar las pruebas unitarias y tenemos ng end-to-end, que esto es para los test, otro tipo de test, ¿vale? Que serían los end-to-end. En el scaffolding pues podemos ver una carpeta VS-Code, que son ficheros de configuración para Visual Studio, la carpeta Node Modules, la carpeta src que tiene el código fuente del proyecto, tenemos editor config, que esto tiene una serie de reglas para nuestro proyecto, dependiendo del tipo de extensión, pues indentación, codificación, espacios, etc. Tenemos el fichero gitignore, tenemos el fichero AngularJSON. Este fichero es bastante importante, tiene la configuración, bueno, varios tipos de configuración del proyecto, tiene bastante complejidad, ¿no? Tiene muchas configuraciones, lo podemos ver en otro vídeo realmente, aunque en principio no vamos a tocar nada aquí ahora. Tenemos los ficheros de gestión de dependencias, package.json y package.block, readme, y tenemos los ficheros de configuración tsconfig. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos uno genérico, que es el que vamos a utilizar, el que utiliza por defecto cuando ejecutamos el server. Tenemos otro que es para testing y tenemos otro que es app, que sería, en este caso, por ejemplo, este hereda del genérico, ¿vale? Las configuraciones de app son las mismas que de tconfig y con otras añadidas, ¿ok? Nosotros aquí no vamos a cambiar nada. Pero es posible que en el desarrollo de un proyecto Angular sea necesario, por la utilización de otra librería, por una estrategia que queramos hacer, necesitemos aquí añadir o modificar alguna directiva, ¿vale? Puede ser. Nosotros ahora no vamos a tocar nada aquí.
Vamos a ejecutar el proyecto, ¿vale? Para ejecutar el proyecto nos venimos aquí, ponemos ngserve, ¿vale? Y esto por defecto crea un servicio HTTP local en el puerto 4200. Podemos indicarlo tu puerto si quisiéramos. Aquí nos dice localhost 4200. Si nos vamos a esa ruta, si ponemos en nuestro navegador localhost 4200, pues podemos ver esta página por defecto que crea Angular, donde pues nos da enlaces a documentación, nos explica pues cómo crear un componente, a modo de ejemplo. Aquí tenemos un fichero style SCSS. En este fichero viene vacío. Nosotros aquí declararíamos cualquier tipo de configuración global en nuestro proyecto. Si nosotros, por ejemplo, instalamos una librería como Bootstrap, como Material, y pues aquí tendríamos que importar algún tipo de configuración, una paleta de colores, si queremos importar una fuente, si queremos declarar variables, si queremos aplicar un estilo global en todo el proyecto entero, lo haríamos en este fichero. Luego tenemos aquí main.ts, ¿vale? Que este sería el fichero principal. Aquí en principio no vamos a hacer nada. Aquí digamos sería el bootstrapping de la aplicación. Nos crea un fichero index.html donde ya tenemos un esqueleto completo y tenemos aquí el componente que nos crea por defecto. Y tenemos un favicon y una carpeta asset. Aquí meteríamos todos los recursos estáticos, fuentes, imágenes, SVG, iconos, etc. Lo que necesitemos, cualquier recurso estático en nuestro proyecto iría a esta carpeta. En la carpeta pp lo que nos crea por defecto son dos módulos, ¿vale? Y un componente. Lo que pasa es que el componente lo crea todo en la misma carpeta, pero realmente el componente serían estos 4 ficheros, serían los del componente. Y luego tenemos dos módulos, ¿vale? De estos dos módulos, a nosotros el principal sería el app module, que es el módulo, digamos, principal del proyecto. Y luego tenemos app routing module, que es digamos, donde se importa la librería de routing de Angular. Ahora vamos a verlo, vamos a ver primero esto de aquí. Cada componente en Angular consta de 4 ficheros. De esos 4 ficheros tendríamos la clase, ¿vale? Del componente. Por defecto nos ha creado un título. Yo esto lo voy a quitar porque no lo uso casi nunca. Y lo que tenemos es una clase TypeScript. Tenemos un decorador. En el decorador tenemos el selector, que es en este caso el selector que coincide con el que tenemos aquí, ¿vale? Que es la manera con la que vamos a invocar el componente en nuestro proyecto. Tenemos aquí, digamos, la plantilla, ¿vale? El template, digamos, que tenemos del componente, que en este caso, por ejemplo, tenemos aquí todo la amalgama que nos ha creado Angular, que es la página que hemos visto antes. Todo esto nosotros lo vamos a cepillar, no lo necesitamos. Nos vamos a venir aquí y ahora en el app CSS, que sería la hoja de estilo que nos crea, debe de estar vacía en este caso, no nos crea estilos. Y luego tenemos el test, ¿vale? El test lo que nos crea es nos crea unas aserciones de prueba a modo de ejemplo. Esto lo veríamos en otro vídeo porque el tema del testing tiene mucha miga. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear un componente, ¿vale? Vamos a abrir otro terminal, vamos a poner ng generate component. Si es cierto que nosotros podemos hacer esto de manera resumida para no escribirlo siempre igual. Nosotros podemos poner una G, ¿vale? Y podemos indicar componente con la C. Ponemos el nombre de nuestro componente, que sería sample. Una vez creado el componente, si nos vamos a la carpeta, tenemos los 4 ficheros. En este caso es sample compone, una clase vacía con el mismo decorador, y luego tenemos aquí un test y la hoja de estilos y la vista, ¿vale? Angular, cuando creas un componente, siempre te pone por defecto sample work, el nombre del componente, works, siempre seguido de works, a modo de, bueno, pues por poner algo, creo que lo harán, no lo harán por otro motivo. Al final nosotros esto siempre lo borramos, ¿vale? Vamos a ver el módulo. Un módulo en Angular, por defecto, consta de 4 propiedades que estarían aquí dentro de este decorador. Al final es una clase, también TypeScript, pero en el decorador las propiedades que tiene tendríamos declaration. Aquí declaramos todos los componentes que queremos importar en el módulo. En este caso tenemos app component, que es el que nos crea por defecto, y example component, que es el que yo acabo de crear. Tenemos imports, que serían los módulos que nosotros importamos
porque queramos algún servicio, alguna funcionalidad. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el módulo Browser Module, que es de la propia API de Angular, y tenemos App Routing Module, que es el otro módulo que nos ha incluido para la gestión de rutas. Tenemos providers. Aquí en providers nosotros vamos a declarar, por así decirlo, vamos a declarar todos los servicios, clases, valores que queramos accesibles en nuestro proyecto. ¿Vale? Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos tener un valor de texto, una URL, un JSON Web Token o cualquier tipo de valor, pues lo declararíamos aquí y lo tendríamos accesible dentro del ámbito del propio módulo. Luego tenemos aquí Bootstrap, que esto sería el componente inicial, ¿no? Por así decirlo, será la declaración, que en este caso es app component. Y luego nosotros tenemos aquí el otro módulo, que es routing. Y el módulo routing, realmente lo que nos interesa aquí es esta constante que tenemos, que es routes. Aquí declararíamos nosotros todas las rutas que queremos en nuestra aplicación. Entonces, la manera de la que se declara una ruta, añadimos un objeto a este array, que es el objeto de definición de la ruta. Nosotros le vamos a decir con la propiedad path, example es el nombre que va a tener la ruta, y con la propiedad component le vamos a decir example component, que es el componente que hemos creado antes. Con esto ya le estaríamos diciendo a Angular que cuando tenga la URI example, que se encargue de mostrarnos el componente, ¿no? En este caso. Para que todo esto funcione es necesario irnos a app component y tendríamos que añadir aquí un componente que se llama router outlet, que ya lo tenemos aquí, ¿vale? Este componente lo que hace es decirle a Angular dónde queremos nosotros que nos proyecte el contenido, ¿vale? En este caso el componente example que tenemos aquí, él lo va a añadir donde situemos nosotros este componente. En este caso, por ejemplo, si yo aquí pongo app component y yo me voy al navegador, tenemos app component y claro, no aparece nada debajo porque no he añadido. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a venir a example component, voy a poner aquí example component, me voy a ir al navegador, yo aquí, por ejemplo, pongo barra example y aquí nos ha añadido example component. Esta sería la parte dinámica de nuestro proyecto, ¿vale? En este caso, la parte dinámica del routing, en base a la ruta, pues nos pondrá el contenido que tengamos aquí, ¿vale? En principio es bastante sencillo. Bueno, esto sería lo más básico a la hora de inicializar un proyecto Angular, así que espero que os haya servido de ayuda y bueno, nos vemos en otro vídeo.